¿Alguna vez te has detenido a pensar en esos 18 años perdidos de la figura más influyente de la historia? No hablo de milagros ni de resurrecciones, sino de un vacío, un silencio ensordecedor en su relato oficial, de un prodigio de 12 años en el templo. Salta de pronto a un maestro, filósofo y revolucionario de 30, sin explicación. ¿Qué hizo durante ese tiempo? La historia oficial se encoge de hombros, como si ese hombre que cambió el mundo no hubiera hecho nada relevante por casi 2 décadas. Pero, ¿y si te digo que eso es una mentira? Una omisión tan meticulosamente construida que ha ocultado la verdadera fuente de su poder por casi 2000 años. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora, porque lo que te voy a contar hoy no solo va a volar tu cabeza, sino que podría transformar tu forma de ver el mundo. Vamos juntos a desenterrar un secreto que la Iglesia intentó borrar, un secreto que no solo llena ese vacío, sino que lo convierte en la clave para entenderlo todo. ¿Listos para la verdad? Pero aquí está la neta, la verdad más dura. Eso es una farsa. No es solo un pequeño despiste, sino un encubrimiento deliberado, un silencio tan bien orquestado que ha protegido la verdadera fuente del poder de Jesús por casi 2000 años. Y aquí viene lo bueno. En Ámsterdam, allá por 1670, Baruch Spinoza, el filósofo que la mismísima Iglesia trató de borrar, ni siquiera andaba buscando los años perdidos de Jesús. Él estaba escarbando en algo mucho más profundo. Sin embargo, lo que se topó en manuscritos olvidados y en los márgenes de textos prohibidos no solo llenó ese vacío de 18 años, sino que lo convirtió en la clave para entenderlo todo. Porque Jesús no estaba esperando, se estaba preparando. No andaba nomás por Nazaret, clavando tablas en un taller polvoriento. Estaba en un viaje tan explosivo, tan peligroso, que la Iglesia no tuvo más remedio que borrarlo. Y si tú conoces este viaje, si te atreves a verlo de verdad, no solo va a poner a prueba tu fe, sino que te obligará a cuestionar la estructura misma del mundo en que vives. Ahora, déjenme llevarlos a la mente del hombre que desenterró este secreto. Baruch Spinoza no era un pensador de sillón que garabateaba ideas tranquilas a la distancia. Él era una tormenta, un pensador tan audaz, tan sin miedo, que hasta su propia comunidad lo excomulgó. Nacido en el mundo judío de Ámsterdam, Spinoza tenía todo lo que un futuro rabino necesitaba: un entrenamiento profundo en las escrituras hebreas, dominio del Talmud, e incluso un acercamiento a las tradiciones ocultas de la Cábala. Pero aquí está el detalle. Él se negó a quedarse ahí. Mientras otros se aferraban a la seguridad de la tradición, Spinoza se atrevió a ir más allá. Leyó a filósofos griegos, estudió teología cristiana y debatió ideas que la mayoría ni siquiera se atrevería a susurrar. Y su mente era como un arma. No solo leía estos textos, los devoraba, desmenuzando las contradicciones, exponiendo las ediciones, rastreando cada historia hasta su origen. Dominaba no solo el hebreo, sino también el arameo, el griego y el latín. Piensen en eso un segundo, en una época donde la mayoría ni siquiera podía leer su propio idioma. Spinoza podía conversar entre civilizaciones. Eso lo hacía peligrosamente único. ¿Por qué? Porque podía comparar. Podía ver lo que la Iglesia quería ocultar. Podía rastrear los cambios palabra por palabra, frase por frase, desde los rollos originales hasta las versiones simplificadas y manipuladas que se entregaban a los creyentes comunes. No era solo un filósofo, era un detective de la verdad, un hombre persiguiendo fantasmas en manuscritos antiguos, y en esas frágiles líneas medio borradas, encontró susurros, referencias a viajes, a enseñanzas, a algo que faltaba. La Iglesia había intentado enterrar la historia de los años perdidos de Jesús bajo siglos de silencio. Pero en las manos de Spinoza, el silencio se convirtió en evidencia. Empezó a ver que la ausencia misma era la pista, que el vacío apuntaba a algo tan amenazante que la institución más poderosa de la tierra tuvo que borrarlo. Y él no tuvo miedo de seguir ese rastro sin importar a dónde lo llevara. Entonces, rebobinemos la historia. Cuando la mayoría piensa en los años perdidos, se imaginan a Jesús creciendo tranquilamente en Nazaret, esperando alguna chispa divina que lo llamara al ministerio. Pero Spinoza destapó algo mucho más dramático, algo que le da la vuelta a toda la historia. No empezó como un tiempo de paz y reflexión, empezó como una crisis. En el centro de todo estaba su padre, José. Nos han dicho que José era un humilde carpintero, un hombre callado que se desvanece de la historia sin explicación.
Pero Spinoza notó algo impactante. La palabra griega original que describe la profesión de José era tectón. Y aquí está el truco. No significa carpintero. Significa constructor, arquitecto, ingeniero. Esa sola palabra lo cambia todo. José no era un obrero pobre. Era un hombre de conocimiento, influencia y recursos. Un estratega que entendía no solo cómo construir edificios como el Templo de Jerusalén, sino también cómo se erigían y controlaban las estructuras de poder. Aún más impactante, Spinoza encontró evidencia de que José era parte de una red secreta de tectones. Constructores de ideas, no solo de piedra. Hombres que creían que el conocimiento debía ser liberado, no encerrado por élites religiosas. Soñaban con una revolución, no peleada con espadas, sino con conciencia. Pero las revoluciones amenazan a los que están en el poder, y los guardianes del templo temían la visión de José. Spinoza halló referencias crípticas en escritos apócrifos que sugerían que José no simplemente desapareció. Fue silenciado, asesinado, eliminado antes de que su red pudiera crecer. Ahora, imaginen a Jesús en ese momento. Ya no era solo el niño prodigio del templo. Era el hijo de un visionario asesinado, de repente marcado como el heredero de un movimiento peligroso. Con solo 12 años, Jesús se convirtió en un blanco. Quedarse en Nazaret habría significado una muerte segura. Los aliados de su padre, la red subterránea de tectones, tuvieron que actuar rápido. Activaron un plan: proteger al niño, esconderlo y, lo más importante, prepararlo. Así comenzaron los 18 años desaparecidos. No como un retiro espiritual, sino como un escape para sobrevivir. Jesús no entró a la historia como un hijo de carpintero ingenuo, esperando la señal de Dios. Entró como un refugiado, el hijo de un líder caído a punto de ser forjado en algo extraordinario. Una vez que la red de tectones aseguró la seguridad de Jesús, supieron que esconderlo no era suficiente. Si iba a sobrevivir, si iba a cumplir la visión por la que su padre había muerto, necesitaba entrenamiento. No solo educación en las Escrituras, sino exposición a los pozos más profundos de sabiduría de todo el mundo antiguo. Así que lo enviaron en un viaje, no una peregrinación, no un viaje turístico, sino una educación clandestina que abarcó continentes. La primera parada: Egipto. Pero no el Egipto de las historias de la infancia donde su familia huyó como refugiados. Esta era Alejandría, el corazón palpitante del conocimiento antiguo, hogar de la biblioteca más grande que la humanidad jamás había construido. Imaginen un lugar donde la filosofía griega, el derecho romano, la teología judía, la ciencia persa y la sabiduría india chocaban bajo un mismo techo. Aquí, Spinoza rastreó tenues referencias a un joven prodigio judío que debatía con estoicos, platónicos y gnósticos en los mismísimos pasillos de la biblioteca. No solo absorbía sus ideas, las desafiaba. Aquí es donde Jesús afiló la hoja de su lógica, dominó el arte de la retórica y aprendió a tejer argumentos tan precisos que podían atrapar incluso al fariseo más astuto en sus propias contradicciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un supuesto carpintero de pueblo pudo desmantelar a los eruditos mejor entrenados de su tiempo? No fue un milagro, fue una educación clásica del más alto nivel. Pero la lógica no era suficiente. Los tectones sabían que el intelecto puro no podía transformar corazones. Jesús necesitaba una sabiduría que llegara más profundo. Así que su viaje lo llevó al este, por las rutas comerciales que bullían con caravanas y mercaderes, hasta el Himalaya. En India y Tíbet, Spinoza encontró susurros en textos budistas e hindúes de un maestro llamado Isa, un sabio de Israel que vivió entre los monjes. Aquí, Jesús encontró la filosofía de la compasión, karuna, y el principio radical de la no violencia, ahimsa. Piensen en sus enseñanzas más impactantes. Ama a tus enemigos, pon la otra mejilla, no juzgues para que no seas juzgado. Estas no nacieron de la nada en Galilea, eran ecos de la sabiduría budista, reenmarcados en parábolas sobre pastores y semillas de mostaza. Pero aún así, los tectones no habían terminado. La siguiente parada, Persia. Aquí, en el corazón del zoroastrismo, Jesús absorbió una cosmovisión completamente nueva. La batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, la verdad y las mentiras. De este suelo creció el lenguaje que usaría más tarde. El reino de Dios contra el reino del mundo. Los hijos de la luz contra el príncipe de las tinieblas. Finalmente, para cerrar el círculo,
Jesús regresó no a Nazaret, sino a las comunidades ocultas de los esenios cerca del Mar Muerto. El mundo los llama ascetas que copiaban rollos. Pero Spinoza vio la verdad. Eran un movimiento clandestino, guardianes de textos suprimidos, estrategas espirituales ferozmente opuestos a la corrupción del templo. Entre ellos, Jesús aprendió la organización comunitaria disciplinada y, lo más importante, el estilo profético. Le enseñaron a hablar no como un predicador humilde, sino como una voz viva de justicia, armado con palabras que podían sacudir imperios. 18 años. 18 años de movimiento, estudio y entrenamiento. Egipto le dio lógica, India le dio compasión, Persia le dio una visión cósmica. Los esenios le dieron estrategia. Para cuando emergió a los 30 años, Jesús no era un carpintero de pueblo que de repente encontró inspiración divina. Era el hombre más preparado de la tierra, un filósofo, místico, estratega y profeta, todo en uno. Cuando Jesús finalmente regresó a la historia a los 30 años, no era el mismo joven que se había ido. Se había convertido en una síntesis de las mayores tradiciones del mundo. Imagínenlo, la precisión de un filósofo griego, la compasión de un sabio budista, la visión cósmica de un místico persa y la disciplina organizativa de los esenios, todo fusionado en una sola persona. No es de extrañar que los evangelios parezcan saltarse su desarrollo. ¿Cómo podrían explicar el salto repentino de niño prodigio a maestro revolucionario? La Iglesia resolvió el problema creando un misterio. Dejaron el vacío sin explicación. Pero Spinoza lo vio diferente. Ese vacío era la clave para entender a Jesús. Piénsenlo. Si la Iglesia admite que Jesús estudió bajo tradiciones extranjeras, aprendió de no judíos, absorbió sabiduría de múltiples fuentes, ¿qué pasa con su afirmación de que ellos solos poseen la verdad? Se derrumba. Su monopolio sobre la salvación se desintegra, porque un Jesús que es enseñado solo por Dios puede ser controlado. Su historia puede ser manejada. Puedes construir una institución a su alrededor y declararte el único intérprete de su mensaje divino. Pero un Jesús que es entrenado por el mundo, que reúne la verdad de muchas naciones, no puede ser contenido. Él pertenece a todos, socava la idea de una sola institución santa que ostenta derechos exclusivos sobre Dios. Y por eso Spinoza argumentó que los años perdidos tuvieron que ser borrados. Un Jesús universal es incontrolable. No es solo un rabino judío, no solo un Mesías cristiano. Se convierte en una amenaza para cada sistema de poder que depende de mantener a la gente dividida, ignorante o sumisa. Pero aquí está el giro que pega aún más fuerte. Los años perdidos no son solo sobre Jesús, son sobre ti. Si Jesús pudo tomar 18 años para viajar, estudiar, cuestionar, sintetizar conocimiento en algo nuevo, ¿qué hay de tus propios años desaparecidos? ¿Cuánto de tu educación ha sido deliberadamente dejado en blanco? ¿Qué verdades te han sido ocultadas para mantenerte manejable, predecible, obediente? Ese es el pensamiento peligroso que Spinoza quería que enfrentaras. La historia de los años perdidos no es solo historia, es un espejo. Cuando Jesús finalmente apareció en público, lo que parecía una inspiración repentina fue en realidad el resultado de 2 décadas de preparación. Su ministerio no fue improvisación, fue una campaña, una estrategia diseñada con precisión. Tomemos su bautismo. Los evangelios lo describen como un momento de humildad, el Mesías inclinándose ante Juan el Bautista. Pero Spinoza miró más profundo. Para él, no era un ritual de limpieza, era una transferencia de poder. Juan había agitado al pueblo con predicaciones ardientes, sacudiendo los cimientos del establishment. Pero en la cima de su influencia, Juan señala a Jesús y dice, Él debe crecer, yo debo menguar. Eso no fue profecía, fue una orden. Fue Juan entregando todo el movimiento a su nuevo líder. Luego, los 40 días en el desierto, la Iglesia lo enmarca como Jesús siendo tentado por Satanás. Spinoza, con su ojo para los códigos ocultos, vio algo diferente. El desierto no era solo arena, era Qumran, el cuartel general de los esenios, y las tentaciones. Eran 3 estrategias en competencia dentro del propio movimiento de resistencia. Convertir piedras en pan, volverse un líder populista, resolver necesidades materiales, ganar lealtad, saltar del templo, realizar un espectáculo, exigir reconocimiento como el elegido, tomar los reinos del mundo, aliarse con los celotes, liderar una revuelta violenta.
Jesús rechazó las tres. Eligió una cuarta vía: el camino de la conciencia, el conocimiento y la liberación interna. No pan, no espectáculo, no violencia, sino transformación desde dentro. ¿Y qué hay de los discípulos? La historia tradicional los pinta como pobres pescadores y hombres sencillos. Pero Spinoza releyó el contexto. Los pescadores del mar de Galilea no eran campesinos, eran dueños de negocios con barcos, tripulaciones y redes. Eran nodos perfectos para la comunicación y el transporte en un movimiento clandestino. Mateo, el recaudador de impuestos, no era un marginado cualquiera. Era un informante, un hombre con acceso a la maquinaria financiera de Roma. Cada discípulo fue reclutado no por piedad, sino por habilidad. No eran solo seguidores, eran agentes. Incluso las parábolas, esas historias sencillas que consideramos lecciones morales, Spinoza las vio como armas psicológicas. Elaboradas con lógica griega y sutileza budista, eludían las defensas intelectuales e implantaban ideas radicales directamente en la mente del oyente. La parábola del sembrador, no solo sobre la fe, sino un manual para identificar mentes receptivas. La parábola del hijo pródigo, no solo sobre el perdón, sino un golpe contra el legalismo rígido del templo. Y los supuestos milagros, Spinoza se negó a leerlos como trucos sobrenaturales. Los vio como demostraciones de un conocimiento más profundo. Expulsar demonios no era magia, era liberar a la gente de las cadenas mentales de culpa y miedo. Curar a los enfermos no era violar la naturaleza, era activar la conexión mente-cuerpo, lo que ahora llamamos efecto placebo combinado con empatía radical. Multiplicar panes y peces no era conjurar comida de la nada, era encender una reacción en cadena de compartir, convirtiendo la abundancia oculta en suficiencia colectiva. Cada acción fue calculada, cada enseñanza fue afilada, cada parábola, cada curación, cada confrontación fue parte de una única estrategia: desmantelar los pilares del control, la autoridad religiosa, el miedo psicológico, el monopolio médico y la explotación económica. El clímax llegó cuando entró directamente a Jerusalén y volteó las mesas de los cambistas. Eso no fue ira justiciera. Fue un acto de sabotaje económico contra el corazón palpitante del poder del templo. Y en ese momento, cruzó la línea final. Ya no era solo un maestro. Era una amenaza directa a la riqueza del sistema. Y los sistemas siempre defienden sus ganancias. Ahí fue cuando se tomó la decisión de matarlo. La crucifixión de Jesús ha sido contada durante siglos como una historia de blasfemia y sacrificio divino. Pero a través de los ojos de Spinoza, fue algo mucho más concreto y mucho más amenazante para los poderes de su tiempo. Cuando Jesús irrumpió en el templo y desorganizó su maquinaria financiera, no solo avergonzó a los sacerdotes, atacó la misma fuente de ingresos que unía la religión y el imperio. El templo no era solo una casa de adoración, era un banco, una oficina de impuestos, una casa de cambio y un matadero, todo en uno. Al derribar esas mesas, Jesús no estaba solo volteando muebles, estaba volteando el orden económico que selló su destino. Los sumos sacerdotes podían tolerar a un predicador, podían tolerar a un sanador, pero no podían tolerar a un hombre que socavaba sus ganancias y exponía su colusión con Roma. Por eso actuaron rápidamente. Pero fíjense, cuando lo arrastraron ante Pilato, no lo acusaron de teología, lo acusaron de sedición. Lo llamaron rey de los judíos, no hereje. En otras palabras, un criminal político, no solo un disidente religioso. La cruz, entonces, no fue al principio un símbolo de sacrificio espiritual. Fue el método de Roma para aplastar rebeldes. La crucifixión era la pena de muerte para los revolucionarios. Jesús fue ejecutado como una amenaza al sistema. Así de simple. Y Judas, durante siglos, ha sido retratado como el traidor, vendiendo a su maestro por 30 piezas de plata. Pero Spinoza vio a través de esa caricatura. 30 monedas de plata era el precio de un esclavo dañado. Apenas la recompensa por traicionar al hombre más peligroso de Judea. Judas, argumentó Spinoza, no era codicioso, sino desesperado. Quería forzar a Jesús a un enfrentamiento para desencadenar la revolución violenta que los celotes anhelaban. Cuando fracasó y Jesús fue ejecutado, la desesperación de Judas lo llevó a su propia muerte, no por culpa, sino por expectativas destrozadas. Luego viene la parte más explosiva, la resurrección. Para Spinoza, la idea de un cadáver reviviendo y caminando era imposible. Pero eso no significaba que no hubiera pasado nada.
Él ofreció dos posibilidades. La primera, Jesús sobrevivió. Las víctimas de la crucifixión a veces vivían si eran bajadas rápidamente, y los evangelios notan lo inusualmente rápido que fue retirado de la cruz. Con aliados como José de Arimatea, rico, poderoso y secretamente leal, no es impensable que Jesús fuera revivido en secreto y se reuniera brevemente con sus seguidores antes de desaparecer para siempre. La segunda, y la que Spinoza prefería, la resurrección no fue física, sino colectiva. Fue el momento en que los discípulos, destrozados y aterrados, se dieron cuenta de que, aunque su cuerpo se había ido, su misión vivía dentro de ellos. No vieron un fantasma. Experimentaron un despertar, un profundo cambio en la conciencia. La muerte de Jesús rompió su dependencia de él como un único líder y descentralizó el movimiento. Se convirtieron en el cuerpo de Cristo. Llevaron la llama adelante. Esta, argumentó Spinoza, fue la verdadera resurrección. Roma podía matar a un hombre, pero no podía matar la idea. En la muerte, Jesús se volvió imparable. Su revolución se transformó de un líder en una red de individuos despiertos que llevarían sus enseñanzas como pólvora por todo el imperio. Y eso es lo que lo hizo más peligroso muerto que vivo. Por un breve momento después de la crucifixión, el movimiento de Jesús ardió con fuerza. Pequeñas comunidades brotaron por todo el imperio, practicando la igualdad radical, compartiendo recursos, cuestionando la autoridad y viviendo bajo un código de liberación interna. Eran peligrosas, no porque tuvieran espadas, sino porque vivían como si Roma y el templo ya no tuvieran poder sobre ellas. Pero luego vino el contraataque, y su nombre era Pablo. Spinoza llamó a esto el golpe más brillante y devastador de la historia. Piensen quién era Pablo, un ciudadano romano educado como fariseo, entrenado para pensar en sistemas de ley, estructura y jerarquía. Y aquí está la clave. Pablo nunca conoció al Jesús vivo. Su supuesta conversión en el camino a Damasco no fue un encuentro con el hombre histórico. Fue, sugirió Spinoza, un destello de estrategia. La comprensión de que este movimiento salvaje y descentralizado podía ser domado y reutilizado. Y eso es exactamente lo que hizo, donde Jesús enseñaba gnosis, conocimiento dentro de la libertad que viene de entender. Pablo lo reemplazó con pistis, fe en un credo externo. Donde Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de ti, Pablo lo empujó al futuro. Una recompensa en el cielo por la obediencia. Donde Jesús empoderó a las mujeres, Pablo exigió silencio. Donde Jesús enseñó la liberación de la culpa, Pablo reintrodujo el pecado original, haciendo que todo ser humano fuera inherentemente imperfecto y dependiente de la Iglesia para la salvación. Pieza por pieza, Pablo invirtió el mensaje. Lo que había sido una revolución de la conciencia se convirtió en una religión de obediencia. Lo que había sido un movimiento de librepensadores se convirtió en un rebaño de creyentes sumisos, y Roma vio su oportunidad. Siglos después, Constantino necesitaba una religión para unir su imperio desmoronado. No eligió las enseñanzas salvajes y peligrosas del Tectón de Nazaret. Eligió la versión de Pablo, un evangelio domesticado, uno que servía a la autoridad en lugar de amenazarla. Lo legalizó, lo financió y lo convirtió en el brazo espiritual del imperio. El Tectón, el constructor de una nueva realidad, fue empaquetado y vendido como el fundador de una religión que reforzaba la antigua. La revolución fue robada. Y tú y yo hemos vivido dentro de su jaula desde entonces. Pero Spinoza no se detuvo en exponer este robo. Nos mostró qué hacer al respecto. Aquí está la parte que hace que el descubrimiento de Spinoza sea tan inquietante y tan liberador. Se dio cuenta de que la historia de los 18 años perdidos de Jesús no es solo sobre el pasado. Es sobre ti, ahora mismo. Piénsalo. Los sistemas de poder, ya sean religiosos, políticos o culturales, siempre siguen el mismo manual. Toman figuras revolucionarias complejas y las pulen hasta convertirlas en mitos seguros y sencillos. Borraron la educación y las influencias de Jesús. Santificaron a Buda. Convirtieron a Martin Luther King Jr. en un soñador, no en el crítico radical del imperio que fue. Hicieron lo mismo con Mandela, Gandhi y un sinnúmero de otros. Despojan las partes peligrosas, el aprendizaje, la lucha, el desafío, y nos dejan con santos de yeso que podemos admirar, pero nunca imitar. ¿Por qué? Porque si vieras el proceso real, si vieras cuánto trabajo, estudio y coraje se necesita para ser libre, podrías empezar a hacerlo tú mismo.
Spinoza miró el silencio alrededor de la juventud de Jesús y vio una advertencia. Entendió que no era solo un capítulo perdido en la historia, era una plantilla. Una plantilla diseñada para mantenerte en tu propio Nazaret, esperando pasivamente la inspiración, en lugar de construirte a ti mismo en algo poderoso. Pero aquí está el secreto. Esos 18 años no están perdidos para siempre. Pueden ser reclamados por ti. Spinoza nos instó a convertirnos en tectones, constructores de nuestra propia comprensión, arquitectos de nuestra propia libertad. Eso significa tres cosas: deconstrucción. Aprende a ver las ediciones, las omisiones, las manipulaciones en las historias que te cuentan, ya sea en las escrituras, la política o los medios. Pregunta qué falta. ¿Quién se beneficia de esta versión? Síntesis. Rechaza el tribalismo. No te limites a un libro, una cultura, una ideología. Busca la sabiduría en todas partes, desde la ciencia y la filosofía, desde el este y el oeste, tanto de místicos como de escépticos. Construye puentes, no muros. Reconstrucción. Usa lo que has aprendido para transformarte. Reemplaza las creencias automáticas con una comprensión consciente. Rompe las cadenas del miedo, la culpa y la obediencia ciega. Construye tu propia soberanía de adentro hacia afuera. Esto, dijo Spinoza, fue el verdadero legado de Jesús. No cree en mí y serás salvo, sino, te he mostrado el camino. Ahora, construye. Mira el mundo que te rodea. Polarización, desinformación, desigualdad, desesperación. Estas son las grietas de una civilización construida sobre cimientos defectuosos. ¿Y quién puede reconstruirla? No seguidores pasivos, no creyentes obedientes, sino tectones. Personas dispuestas a hacer el trabajo duro, peligroso y emocionante de pensar por sí mismas y construir una nueva realidad. Spinoza murió excomulgado, sus libros prohibidos, su nombre manchado, pero murió libre. Había caminado el camino, seguido el rastro del tectón original de Nazaret, y se había convertido en uno él mismo. Y al hacerlo, nos dejó un mapa. Ahora, ese mapa está en tus manos. La pregunta ya no es qué debes creer. La pregunta es, ¿qué te atreverás a aprender? ¿Qué te atreverás a construir? Porque tus 18 años comienzan hoy. Si este viaje te abrió los ojos, no dejes que se detenga aquí. El poder de las ideas solo crece cuando se comparten. Así que, si sentiste aunque sea una chispa de reconocimiento, suscríbete, dale me gusta, y comparte este video con alguien que aún cree la versión oficial de la historia. Porque cuantos más de nosotros empecemos a hacer las preguntas peligrosas, cuantos más tectones se levanten para construir una nueva comprensión, más difícil será para cualquier sistema mantenernos en silencio. Este canal es donde mantenemos viva esa conversación semana tras semana, así que únete a nosotros, quédate con nosotros, y juntos descubramos las verdades que nunca debieron ser ocultadas.